Miami, Reus y Vigo. Los tres tienen algo en común, y es que los tres han empezado con bronca entre World Padel Tour y los jugadores, aunque parece que en esta ocasión va a ser la definitiva. Y es que World Padel Tour pide 25 millones de euros a los jugadores por ir a Qatar, y lógicamente ellos no se han quedado callados. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues ojalá la actualidad no pasara por los despachos, sino que pasara por el 20×10, pasara por la pista. Pero lamentablemente no vamos a poder hacer como tantísimas veces hemos hecho, una previa al uso. Y es que esta temporada está siendo más rara de lo habitual porque toda la actualidad pasa por los despachos. Una vez más, World Padel Tour denuncia a los jugadores. Empieza un torneo de World Padel Tour con muchísimo lío entre los jugadores y la organización. Pero antes de empezar a analizar absolutamente todo esto, que por cierto aquí vais a tener en exclusiva esa carta de denuncia a los jugadores, unas partes de ella os la vamos a enseñar y os aseguro que hay contenido interesantísimo que no sabíais hasta el momento. Pero antes de nada os recomiendo dos cosas. La primera, pasaos por Padel Point, tanto en tienda física como online, donde tenéis un 10% de descuento con el código ANALISTASPADEL. Lo segundo, importantísimo, ¿queréis estar al tanto de todas las novedades? Suscribiros a Analistas Padel. Es muy importante para nosotros, para vosotros es gratis, todos salimos ganando. Bueno, pues analistas, como podéis ver, la situación es esta. World Padel Tour ha solicitado un arbitraje para mediar en su situación entre la organización y los jugadores, con el conflicto lógicamente relacionado con la presencia de los jugadores en el circuito catarí, en Premier Padel. Pero claro, ¿un arbitraje qué es? Porque algunos nos decían denuncia, demanda, no es lo mismo, sí. Bueno, como podéis ver en este momento, una parte de la propia demanda o de la propia solicitud de arbitraje ya indica que los jugadores dentro del contrato tienen claramente aclarado que si tienen que disputar cualquier término con World Padel Tour se haría de esta forma. Por tanto, no tienen la capacidad, como a priori sería así, de una solicitud de arbitraje que es un acuerdo entre las dos partes para que haya un mediador que se acuerda entre ambos. No sería así, por tanto, esto básicamente es una denuncia, es una demanda y toda esta información es la que tenemos aquí porque vais a ver lo que pide y lo que llega a contemplar World Padel Tour. Porque no os quiero adelantar nada, pero llega al punto en el que se plantean rescisiones de contrato. Y por cierto, recordar que los jugadores también han denunciado a World Padel Tour, junto a la FIP en este caso, ante la Comisión Europea, por dos temas. Por un lado, abuso de posición dominante, por otro lado, el hecho de la competencia. Es una situación complicadísima que ya ha llegado a los juzgados y esto es lo que nadie desearía y nadie puede saber qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Y qué es lo que pide World Padel Tour? Bueno, pues principalmente a los 18 jugadores de los 20 primeros que van a estar en Qatar, es decir, todos menos Tapia y Lamperti, lo que le piden son 12,5 millones de euros como compensación de daños y prejuicios. Misma cantidad que le piden del 21 en adelante 51 jugadores que también le pedirían 12,5 millones de euros. Que sería en total 25 millones de euros por el hecho de jugar, o al menos de apuntarse en este instante, en el primer torneo de Qatar en Doha. Unas cantidades, por cierto, analistas, que lógicamente no saldrían del bolsillo de los jugadores, sino más bien del impulsor del circuito catarí, lógicamente de Nasser Al-Khelaifi. Y sin más analistas, vamos a adentrarnos ya a analizar todo lo que hay en esa solicitud de arbitraje de World Padel Tour a los jugadores. Es interesantísimo y ya os digo, suscribíos al canal porque os traemos siempre muchísima información exclusiva como esta y no os cuesta nada y sobre todo, más importante incluso que eso, dadle un like y sobre todo dejad un comentario con esa opinión que para nosotros es importantísima. Os voy a dar toda la información, os voy a plantear preguntas, la opinión de los jugadores y luego quiero saber la vuestra. Porque el primer punto importante que podemos ver en esta demanda lo tenéis aquí. Dicen que es de suponer, parece de sentido común, que los demandados habrán comprometido su asistencia al torneo de Doha previa suscripción de alguna clase de contrato, compromiso vinculante o similar con los organizadores del nuevo circuito. Un documento, cualquiera que sea la forma que adopte, que sea suscrito a espaldas de la demandante y es evidencia de la profunda deslealtad con la que se han conducido los demandados, así como de la grave infracción contractual incurrida por su parte. Esto sigue. Y por tanto dice que la demandante solicita que se requiera a los demandados a fin de que se le entregue de forma voluntaria e inmediata una copia del mencionado contrato, compromiso vinculante o documentos de similar naturaleza que los demandados hayan suscrito con los organizadores del nuevo circuito. La entrega de una copia de esa documentación, dice, es necesaria para corroborar el incumplimiento contractual que se deriva con escaso margen de la duda del anuncio público realizado de la FIP en fecha 17 de febrero de 2022 y del listado divulgado en su página web. Eso es lo que empieza pidiendo World Padel Tour.
Pero atención a esto, analistas, porque esta frase puede suponer un antes y un después en toda la relación y la realidad de World Padel Tour y los jugadores. Porque mirad lo que dice: ante la gravedad de la conducta descrita, que supone un manifiesto incumplimiento del contrato y pone en auténtico riesgo la continuidad de World Padel Tour. Ojo a esto, la demandante remitió a los demandados el requerimiento que prevé el contrato, recordándoles el compromiso de exclusividad adquirido con World Padel Tour e instándoles a abstenerse de participar en el indicado torneo. Por tanto, World Padel Tour, según dicen ellos mismos, estaría al límite. ¿Y por qué estaría al límite, analistas? Por esto que dicen a continuación: califica de incumplimiento resolutorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil, la inasistencia injustificada de los demandados a un partido de cualquier torneo del calendario oficial World Padel Tour, a lo que anuda las responsabilidades que a ello dé lugar. ¿Qué quiere decir esto? Atención, porque se empiezan a oler que puedan dejar de acudir a algún torneo de World Padel Tour sin motivo aparente. Y visto todo esto, ¿qué es lo que pide World Padel Tour? Porque plantea dos alternativas. Una quizá un pelín más conservadora y otra tremendamente radical, que, como decía al principio, terminaría con la resolución de los contratos de los jugadores. Vamos primero con la que a priori le interesaría a todas las partes. Porque de hecho World Padel Tour empieza planteándola como la alternativa principal, la solución ideal. Declare que los demandados están obligados a cumplir el contrato y en consecuencia a participar en todos los eventos y circuitos que formen parte del calendario del circuito World Padel Tour nacional e internacional. Además, que condene a los demandados a participar en todos los eventos y torneos que formen parte del calendario del circuito World Padel Tour nacional e internacional y a abstenerse de participar en otros eventos y torneos ajenos a lo que conforman el calendario del circuito World Padel Tour nacional e internacional. Y condene a los demandados a satisfacer a la demandante los daños y perjuicios causados, que provisionalmente se cifran en un máximo de 12,5 millones de euros. Una cifra que ya dicen que se reservan para poder aumentar cuando quieran. Y ahora vamos con la segunda opción, la alternativa. En cualquiera de los casos, dice World Padel Tour que serían los jugadores los que paguen con las costas de todo este procedimiento. Así dice esta alternativa, que declare la resolución de los contratos para el caso de revelarse imposible su cumplimiento o para el caso de que, por las circunstancias venideras, se frustrara definitivamente la finalidad del contrato. Y además que condene a los demandados a satisfacer a la demandante los daños y perjuicios causados, que provisionalmente se cifran en la suma de 12,5 millones de euros. Aquí no habla de un máximo. Bueno, pues analistas, después de mostrar la versión de World Padel Tour que pide World Padel Tour, tenemos la respuesta de los jugadores, la carta oficial que puso la Asociación de Jugadores Profesionales, la PPA, que dice frases tan importantes como que es un ataque injusto y desproporcionado, que los jugadores se mantendrán unidos ante una posición abusiva y de claro monopolio, y quieren dejar claro que jugarán el Vigo Open para que no lo paguen los aficionados, que lógicamente ya han comprado las entradas, pero eso sí, no se habla de los demás torneos. Ahí viene la principal incógnita. Y atención, porque cierra diciendo una cosa importantísima, como hemos comentado al inicio, que ya han denunciado ante la Comisión Europea esta situación y además que hay precedentes donde se ha fallado a favor de los jugadores. Y precisamente hablamos de los jugadores, analistas. ¿Cuál es la respuesta de los jugadores de forma pública y personal y privada en sus redes sociales? Bueno, pues todos, como podéis ver, bajo ese hashtag de todos juntos o de basta de amenazas. Por ejemplo, uno de los más destacados es el de Paquito Navarro, que dice: no hay huevos de poner una demanda en mitad del torneo de Vigo por 25 millones a los jugadores por querer hacer su profesión en libertad. Que no, sujétame el cubata. También, desde luego, la opinión de Vela es importantísima. ¿Y de qué manera se ha expresado? Dice: basta de amenazas, solo queremos trabajar libremente. Estoy muy contento de tener la PPA, nos seguiremos esforzando para que todos los aficionados disfruten. Y cerramos con lo que dice Sancho, porque Sancho Gutiérrez directamente va a la cifra y dice de tres formas diferentes 25 millones en números romanos, y también en letra dice: qué agradable es ir a Vigo y competir recibiendo este tipo de noticias. Aplausos y más aplausos. Bueno, pues muchísima ironía y sobre todo muchísimo mosqueo, mucho enfado de los jugadores. Y ahora llega el momento de las preguntas, que quiero que las respondáis abajo en comentarios. La primera: han anunciado que lógicamente van a jugar en Vigo. Después viene el torneo de Qatar en Doha. ¿Qué pasará después? ¿Qué creéis que va a pasar después? Porque lógicamente lo primero es preguntar: ¿creéis que todo va a seguir igual con World Padel Tour como hasta ahora, con los jugadores que van a seguir intentando participar, como decían, en todas las pruebas de World Padel Tour y cuando puedan también en las de Qatar? ¿O quizá veis más probable que los jugadores empiecen a elegir qué pruebas quieren ir y cuáles no de World Padel Tour, visto lo cargado que está el calendario con las prácticamente 25 pruebas de World Padel Tour y 10
de Qatar y empiecen a elegir cuándo ir y cuándo no. O si no, directamente, si creéis que el final de todo esto va a ser la rescisión de los contratos y que cada uno marchará por su lado. Y evidentemente, analistas, esto nos dejaría una situación muy extraña. Los jugadores podrían optar por solo jugar con Qatar, esas 10 pruebas. Es cierto que dijeron que al menos iban a ser 10 pruebas, pueden ser más. Quizás se vayan al único circuito que en este momento está ya instaurado, que sería APT, y compatibilizaran APT con el circuito de Qatar, o si no, quizás sería el momento de que otros circuitos que se han visto en el horizonte, como el de Next Gen o el de Lisandro Borges, aparezcan y capten a los jugadores para completar lo que sería todo su año. Aunque sí que es cierto que la opción de Lisandro Borges parece la más complicada, ya que los jugadores van de la mano de la FIB y Lisandro Borges ha creado una federación alternativa a la Federación Internacional de Pádel. Bueno, esto ya es otra cuestión, veremos más adelante qué pasará con todo esto, analistas. Esto es todo, muchísima información, quiero abajo vuestras opiniones, nos vemos en el próximo vídeo y ya os digo, acordaos de suscribiros que nos viene genial. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.